Queridos niñas y niños, muy buenos días. El día de hoy estamos culminando la semana número 27. Y hoy día, en el área de comunicación, trabajaremos la actividad Leemos sobre las plantas. Recursos para la actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, colores, borrador y tajador. Queridos niñas y niños, en la actividad anterior conociste más sobre qué necesitan las plantas y resolviste problemas que implican quitar y separar plantas. Les presento la meta para el día de hoy. Leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Ahora veamos las características o criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito. Explicar el significado de algunas palabras del texto. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar a partir de la lectura para qué se colocan las imágenes en el texto. Ahora, antes de leer el texto, observa la imagen. ¿Qué aparece? ¿Qué ven, queridos niños? Muy bien, es un árbol. Ahora fíjate cómo está organizado. Podemos ver que este texto tiene párrafos, ¿verdad? ¿Y cuántos párrafos tendrá? Muy bien, tiene 4 párrafos. Piensa y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Después de haber observado el texto, ahora, según tus saberes previos, responde a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? Muy bien, por ahí me dicen de árboles, de plantas, ¿verdad? ¿Qué texto será? Observen. ¿Será un cuento? ¿Será un texto informativo? ¿Será un texto narrativo? ¿Qué dicen, queridos niños? Llegó la hora de leer. Lee en silencio el texto. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntas o juntos. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar, el agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Observen aquí. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. Muy bien, queridos niños, luego de haber leído el texto, es hora de responder a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trató el texto? Muy bien, sobre las plantas. ¿Y qué dice de las plantas? En todo
el texto nos habla de las plantas, ¿verdad? En todos los párrafos. ¿Y qué nos dice de las plantas? Nos dice que las plantas, ¿verdad?, cumplen un ciclo de vida. Crecen también en diferentes lugares y climas de todo el mundo. Preparan su propio alimento a través del proceso llamado fotosíntesis. Y también nos proporciona el oxígeno, nos brinda alimento y también medicina. Según el texto, ¿qué son las plantas? ¿Qué beneficios tienen para los seres vivos? Nos dice que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y qué nos brinda? Nos proporciona el oxígeno, ¿verdad? Nos brinda alimento y medicina. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? ¿Qué dicen, queridos niños? Claro que sí, porque gracias a ellos podemos vivir. ¿Por qué? Porque ellos nos proporcionan de alimentos y medicinas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? A ver, queridos niños, ¿qué significará la palabra extinción? Espero tu respuesta. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos. Muy bien, vamos a enumerar los párrafos. Ahí tenemos párrafo número 1, párrafo número 2, párrafo número 3 y párrafo número 4. Muy bien, entonces este texto tiene 4 párrafos. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Enseguida vamos a leer el primer párrafo del texto. ¿Y qué nos dice? Nos dice que las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumplen una función. Existe una gran variedad de plantas en nuestro planeta. Ahora retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Muy bien, ahí tenemos las preguntas. Dice, ¿qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? ¿En qué párrafo podemos ubicar la respuesta para esta pregunta? Muy bien, en el párrafo número 3. Veamos, las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría vivir. Entonces ya podemos responder a la pregunta. ¿Qué beneficios tienen las plantas para los seres vivos? Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioleta. Sin ellas no podríamos vivir. Segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? ¿En qué párrafo podemos ubicar para responder a esa pregunta? Muy bien, en el párrafo número 2. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Muy bien, entonces ya podemos responder a la segunda pregunta. ¿Cómo se alimentan las plantas? Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar del agua y de algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis.
Lee las preguntas y completa el cuadro. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo la pregunta para cada párrafo. Párrafos del texto y qué es lo más importante que nos dice en cada uno de ellos. Veamos el primer párrafo. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tiene varias partes como raíz, tallo, hojas, flores y frutos y semillas. Y cada una de ellas cumple una función. Existen gran variedad de plantas en nuestro planeta. Entonces, lo más importante del primer párrafo es: las plantas son seres vivos, tienen varias partes y son de muchas variedades. Segundo párrafo. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Se adaptan y crecen en diferentes climas, sean estos muy fríos, muy cálidos, secos o húmedos, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir de la luz solar del agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Entonces, el segundo párrafo. Las plantas crecen y se adaptan en diferentes lugares y climas en todo el mundo. Preparan sus alimentos a través de la fotosíntesis. Tercer párrafo. Las plantas tienen muchos beneficios para los seres vivos del planeta. Sirven de alimento y medicina. También nos protegen de los rayos ultravioletas que produce el sol y que son malos para la piel y los ojos. Sin ellas, ningún ser vivo podría sobrevivir. Entonces, el tercer párrafo. Las plantas nos sirven de alimento, medicina y nos protegen de los rayos ultravioletas. Ahora vamos a leer el cuarto párrafo. Muchas plantas están en peligro de extinción, algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Muy bien, ahora te toca a ti completar el cuarto párrafo. Listo, ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata. Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde en tu cuaderno u hoja de reuso. Puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Según el texto, ¿qué significa la palabra extinción? Para responder la pregunta debes tener en cuenta las siguientes pautas. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde se menciona la palabra extinción. ¿En qué número de párrafo se menciona la palabra extinción? En el cuarto párrafo. Muy bien. Bien, leamos. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Muy bien, entonces vamos a ubicar en el texto la palabra extinción. Muy bien. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra extinción. Busca más pistas en las oraciones más cercanas. Por ejemplo, observa el siguiente fragmento. Algunas de ellas están siendo cortadas. Muy bien. Vamos a ubicar también acá. Muchas plantas están en peligro de extinción. Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida
para comercializarlas. Otras plantas han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra extinción. Muy bien, ya hemos subrayado la pista, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué está antes y qué está después. Entonces tenemos: muchas plantas están en peligro de extinción. Eso sería antes, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Algunas de ellas están siendo cortadas de forma desmedida para comercializar. Otras han desaparecido por la contaminación del ambiente en el que viven. Listo, ahora ya puedes señalar, según el texto, qué significa extinción. A ver, queridos niños, ¿qué significa la palabra extinción? ¿Están apareciendo? ¿Están desapareciendo? ¿O están sobreviviendo? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, están desapareciendo. Bien, queridos niños, cada vez lo hacen mejor. Para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existen entre las pistas e interpretar el significado. Lee y responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Observa la siguiente parte del texto. Las plantas son muy importantes en nuestra vida. Ellas producen el oxígeno que respiramos para vivir. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte del texto? Escribe en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué dicen, queridos niños? ¿Por qué el autor ha colocado esta parte del texto? Puede ser para recordarnos, ¿verdad?, la importancia de las plantas en nuestras vidas. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Explica. ¿Será importante proteger las plantas? Sí, ¿verdad? Porque son beneficiosas para todos los seres vivos. Y no podríamos vivir sin ellos, ya que ellos nos dan el oxígeno que respiramos para vivir. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas. Características o criterios en el texto que leí. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué el significado de algunas palabras del texto. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué se colocan las imágenes en el texto. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. Listo, terminamos con la actividad del día de hoy. Bien, queridos niños, no olviden de enviarme sus evidencias. Les deseo a cada uno de ustedes un feliz fin de semana junto a su familia. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Me despido, nos vemos el día lunes.